Hola, otra vez, ¿cómo están? Ok, entonces, el tema que vamos a revisar ahora mm, es el de anemia. Y prefería hacerlo como de este modo, a través de un mapa mental, entre mapa mental y cuadro sinóptico, pues simplemente porque me parece que el tema se presta mucho para este recurso. Entonces, bueno, a ver qué tal sale. Quisiera iniciar con algunas generalidades sobre anemia, empezando por la definición. Entonces, la anemia se define como la disminución del hematocrito, la hemoglobina y los eritrocitos por debajo del valor de referencia. Esto sería anemia, puede ser solamente un analito, o pueden ser dos, o pueden ser los tres, pero frecuentemente el comportamiento más o menos es en conjunto, ¿no? Si vemos una anemia severa, seguramente los tres analitos están bajos. Si vemos una eritrocitosis, los tres analitos estarían altos. Y puede haber pequeñas variaciones entre ellos, pero la disminución de uno o los tres sería anemia. La anemia no es una enfermedad primaria en sí, más bien suele ser la consecuencia de algún otro factor que pueda estar involucrando de forma directa o indirecta a médula ósea, que pueda estar haciendo que se pierdan los eritrocitos o que puede estar induciendo su destrucción. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero el punto es que frecuentemente no es una enfermedad primaria. Quizá anemia hemolítica inmunomediada sí, ¿no? Podría ser. O una anemia por deficiencia hereditaria. Pero en general va a ser la respuesta a algún otro factor. Ahora, los signos clínicos que puede presentar un animal con anemia, particularmente con anemia severa, me parece que ya ustedes lo conocen, ¿no? Lo más clásico es la palidez de la membrana mucosa. Los animales tienen letargia, tienen intolerancia al ejercicio y hay algunos otros signos clínicos que se van a asociar a las respuestas fisiológicas compensatorias del organismo, como es el caso de la taquicardia, cuyo objetivo es enviar más sangre y por lo tanto mejorar la perfusión de oxígeno, la perfusión tisular por la anemia. Taquipnea, que es lo mismo, la taquipnea permitiría una mejor oxigenación para los eritrocitos. Estos serían ciertos cambios, digamos, signos clínicos compensatorios a la anemia. Y de igual forma va a depender de la etiología de la anemia, ¿eh? Si es una anemia por hemorragia, pues a lo mejor signos clínicos de choque hipovolémico, pero si es una anemia por destrucción de eritrocitos, también puede haber ictericia. Entonces, podría ser variables también los signos clínicos dependiendo de la causa y la intensidad de la anemia. Bueno, ahora el otro aspecto muy importante del tema de anemias es su clasificación. Tenemos tres grandes clasificaciones, que sería la anemia con base en los índices eritrocíticos, la anemia con base en la respuesta medular, de médula ósea, es decir, y la anemia como un mecanismo, como mecanismos fisiopatológicos generales. ¿Y cuál es el objetivo de hacer la clasificación de la anemia? Pues nuevamente, cuando yo la clasifico, eso me permite conocer o entender qué es lo que me está probablemente originando esa anemia. Básicamente ese es el objetivo de la clasificación. ¿Qué clasificación es mejor o peor? En realidad, las tres nos proporcionan información distinta cada uno a su modo. Vamos a empezar con los índices eritrocíticos. Entonces, los índices eritrocíticos, básicamente son dos, que es el BGM, volumen globular medio, y el CGMH, concentración globular media de hemoglobina. Vamos a empezar con el BGM. El BGM lo que nos está indicando es el tamaño del eritrocito. Recuerden que todo esto es siempre que haya anemia, ¿eh? El tamaño del eritrocito puede ser grande, normal o pequeño. De tal manera que si el BGM es grande, esto es, si el BGM está por arriba del valor de referencia, la anemia se clasifica como macrocítica.
Si el BGM está dentro del valor de referencia, se clasifica como normocítica, y si está por debajo del valor de referencia, es decir, eritrocitos pequeños, se clasifica como microcítica. Fíjense que tanto el BGM y el CGMH no son analitos que se determinen en el hemograma como tal, sino que se calculan. ¿Cómo se calcula? Pues el BGM es una relación entre el hematocrito, en este caso por 1000, para ajustarlo a las unidades que requerimos, entre el valor de eritrocitos proporcionados por el hemograma. Con estos dos datos, con el dato del hematocrito y de los eritrocitos, puedo calcular el BGM y conocer el tamaño del eritrocito y ya dirigirme hacia arriba, hacia normal o hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto al BGM. Ahora, con respecto al CGMH, es algo similar. El CGMH es un cálculo que se obtiene a partir de la hemoglobina y del hematocrito. De tal manera que el valor del CGMH puede estar por arriba, normal, o por debajo del valor de referencia. Si el CGMH está alto, la anemia la clasificamos como hipercrómica. Si es normal, como normocrómica, y si es bajo, como hipocrómica. Es decir, la cantidad de hemoglobina en todos los eritrocitos, pero en promedio. Las anemias hipercrómicas se dice que no existen como tal porque el eritrocito no puede cargar más hemoglobina de su capacidad máxima. Entonces, generalmente, la anemia hipercrómica suele ser un artefacto. Hay algunos detalles en este tema con respecto a los artefactos que te pueden inducir la hipercromía, pero en general, hemólisis, ictericia o la presencia de cuerpos de Heinz o lipemia puede ser también un artefacto. ¿De acuerdo? Y entonces, normocrómica tendría, a pesar de estar reducida la cantidad, la hemoglobina es normal en el eritrocito promedio, hipocrómica, ausencia de hemoglobina en el eritrocito. ¿De acuerdo? Ahora, el punto es que con base en la combinación del BGM y el CGMH, tenemos diferentes tipos de anemia, que son estos, ¿no? Los tipos de anemia con base en los índices eritrocíticos. Entonces, estas son las combinaciones que se van a presentar con mayor frecuencia. Anemia macrocítica, hipocrómica. Con base en lo que yo les explicaba acá arriba, ¿qué tenemos que pensar cuando estoy imaginando una anemia macrocítica hipocrómica? Tengo que pensar que es un eritrocito grande y que ese eritrocito tiene poca hemoglobina. ¿Por qué se puede presentar este tipo de anemia? Pueden ser anemias regenerativas como consecuencia de hemorragia y hemólisis, que son las dos causas generales que me producen anemias regenerativas. ¿Pero por qué en una anemia regenerativa el eritrocito es más grande y tiene menos hemoglobina? Bueno, porque dado que no hay eritrocitos en circulación, la médula ósea está liberando ciertos eritrocitos inmaduros y cuando son inmaduros son más grandes. Porque recuerden que en médula ósea el eritrocito de más grande se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño en toda la secuencia de maduración hasta que sale a circulación. Entonces es un poquito más grande y como sale de manera temprana antes de madurar, todavía no ha completado su síntesis de hemoglobina. Por eso es grande y sin hemoglobina. Por eso es macrocítica, hipocrómica. Serían anemias regenerativas. Ahorita voy a decir como los detalles de esta clasificación. Anemia macrocítica normocrómica, es decir, el eritrocito es más grande, pero tiene la misma cantidad de hemoglobina. Aquí esto se describe que probablemente hubo una diseritropoiesis, es decir, una alteración en la secuencia de maduración del eritrocito, pero no porque salga temprano, sino porque hay algo que lo está alterando a nivel de médula ósea. ¿Qué es ese algo? Pueden ser infecciones virales, como leucemia viral felina, que es una de las más clásicas para esta deseritropoiesis que nos puede llevar hasta leucemias, o deficiencias de nutrientes como de folato, vitamina B12, cobalto, porque también ayudan a la adecuada secuencia de maduración de esta línea a nivel de médula ósea. O deseritropoiesis, como les decía, pero puede ser, por ejemplo, secundario a fármacos, a ciertas lesiones en médula ósea o a preleucemias o síndromes mielodisplásicos. Por eso podría ser el eritrocito más grande, pero con cantidad normal de hemoglobina. Ahora, normocítica, normocrómica. ¿Qué significa esto?
Significa que a pesar de la anemia, el eritrocito sale con su mismo tamaño y con su misma cantidad de hemoglobina. No es que salga, más bien ya está en circulación con su mismo tamaño y su misma cantidad de hemoglobina. ¿Qué significa esto? Que la médula ósea no está enviando eritrocitos inmaduros a circulación. Entonces, la médula ósea no está respondiendo. Entonces, normocítica, normocrómica, no regenerativa, y vamos con la microcítica, que puede ser normocrómica o hipocrómica. El punto aquí es que el eritrocito es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Los dos típicos ejemplos de la microcitosis es la deficiencia de hierro y los puentes portosistémicos, en donde al final los puentes portosistémicos también es una alteración en el metabolismo del hierro. Además de eso, puede ser inflamación muy crónica, pero también es por secuestro de hierro. Y recuerden que en Akitas o razas japonesas pueden también tener eritrocitos más pequeños. ¿Por qué son los eritrocitos más pequeños en deficiencia de hierro? Porque también el hierro, una vez que el eritrocito ha completado el hierro y la síntesis de hemoglobina, eso es el switch que le marca al eritrocito que ya debe de dejar de dividirse, que ya es maduro y que puede salir a circulación. Pero ¿qué pasa cuando no hay hierro? No se completa la hemoglobina y entonces el eritrocito sufre una división extra que ya no se debió haber dividido, pero como no tiene la hemoglobina ni el hierro, sufre una división extra, entonces de un eritrocito normal se hacen dos más pequeños. Por eso es la microcitosis. Bueno, quiero decirles que en términos prácticos, esta clasificación yo no la ocupo mucho, en realidad porque podemos ver muchas anemias regenerativas que no son macrocíticas e hipocrómicas, porque se comporta como macrohipo cuando la anemia es altamente regenerativa. Pero si es una anemia ligera regenerativa, se va a ver como normocítica normocrómica. Por eso, para la respuesta medular, no me confío en los índices eritrocíticos. Una anemia normocítica normocrómica, en realidad prefiero ver los reticulocitos para saber si es regenerativa o no, y no guiarme por esto. ¿Cuáles son quizás las dos patologías en donde yo pongo más atención en los índices eritrocíticos? Creo que una de ellas es cuando hay anemias macrocíticas normocrómicas. Porque esto sí me llama la atención y sí me dirige un poco hacia la leucemia viral felina. Las otras deficiencias de nutrientes son muy raras, no les pongo tanta atención. Pero en gatos, si yo veo macrocitosis en un hemograma, sugiero descartar siempre leucemia viral felina. Y la otra circunstancia me parece que es la microcitosis, las anemias microcíticas. Lo mismo, si yo veo una anemia microcítica, independientemente de los datos clínicos que tenga, yo sugiero revisar almacén de hierro o revisar en la historia o en el examen físico si no pudiera estar perdiendo sangre de forma crónica, que no siempre necesariamente se ve, ¿no? Puede haber sangre oculta en heces. Entonces, esos son los dos casos en donde yo le pongo atención a los índices eritrocíticos. A lo demás, la verdad es que menos. Bueno, eso fue los índices eritrocíticos. Recuerden que si quedan dudas con alguno de los términos, temas y eso, me pueden escribir, podemos estar en contacto por la plataforma o por el medio que ustedes gusten y podemos seguir discutiendo y platicando estos temas de manera personal si quieren o por grupo. Bueno, ahora vamos con la respuesta medular para que vean esta clasificación sí es muy importante. Esta clasificación sí no debe faltar en todos los hemogramas cuando tienen anemia. O sea, si hay anemia, tiene que estar de forma automática los reticulocitos, porque resulta que saber si la médula ósea está regenerando o no, me marca también una clara diferencia entre un grupo de patologías y otro. ¿De acuerdo? Entonces, este sí es muy útil. ¿Cómo sé si una anemia es regenerativa o no? ¿Cómo sé si hay respuesta medular o no? Bueno, otra vez, la clave van a ser los reticulocitos. Y si los reticulocitos están por arriba del valor de referencia, la anemia es regenerativa. Y si los reticulocitos están por debajo del valor de referencia, la anemia es no regenerativa. Claro que tenemos algunos otros elementos. En la anemia regenerativa tenemos, por ejemplo, características morfológicas en eritrocitos, como es anisocitosis, policromasia, puntilleo basofílico, cuerpos de Howell-Jolly, eritrocitos nucleados.
Eso nos indica que es regenerativa, pero, o que sea macrocítica hipocrómica, pero lo más importante siempre van a ser los reticulocitos. ¿Cuáles son las causas de anemia regenerativa? Son dos. Es hemólisis o hemorragia. Bueno, hemólisis, destrucción de eritrocitos o hemorragia. ¿Por qué estas dos suelen ser regenerativas? Porque fíjense cómo ya sea la pérdida de eritrocitos o la destrucción de eritrocitos está sucediendo de manera extramedular. La médula ósea no está siendo afectada. El problema es a nivel periférico. Entonces, la médula ósea sí responde y sí regenera. Claro que puede haber excepciones, enfermedades combinadas, que además de la hemólisis tenga un problema en médula ósea o una insuficiencia renal que inhibe la eritropoyesis, en fin, ¿no? Pero siempre que vean una anemia regenerativa, piensen en estas dos posibilidades. ¿Está sucediendo un proceso hemolítico o está perdiendo sangre? Aquí con respecto a las características, ya les decía, reticulocitosis y signos de regeneración. No hay mucho más, salvo estas imágenes. Espero las alcancen a ver. Aquí vemos una imagen en donde hay reticulocitos. Los reticulocitos son eritrocitos que mantienen, se ve cierto material granular, como su nombre lo dice, reticular, que corresponde a ARN ribosomal y material nuclear, ¿no? Esto es lo que nos indica que son inmaduros. Están saliendo eritrocitos a circulación inmaduros y estos vienen por la respuesta medular. Y aquí estamos viendo un frotis sanguíneo en donde tiene ciertos hallazgos que te sugieren también regeneración, como es anisocitosis, que es la diferencia de tamaño entre los eritrocitos, como es la presencia de cuerpos de Howell-Jolly, como es policromasia, que es uno de los más importantes, que son como estos eritrocitos que se ven un poquito más oscuros. Lo describe la literatura como una coloración azul grisácea. Ok. Entonces, una vez que definí, ¿no?, si era hemorragia o si era destrucción, pues el siguiente paso es saber si es destrucción, bueno, cuáles son las probables etiologías que me pueden estar ocasionando un proceso hemolítico. Esto ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Aquí solo las menciono, ¿no? Alteraciones inmunomediadas, agentes infecciosos, químicos, fármacos, hereditarias o fragmentación mecánica. Y si es una hemorragia, bueno, aquí está a lo mejor por demás hacer una lista, pero aquí está la lista, ¿no? Son diferentes causas las que te pueden llevar a hemorragia, ¿no? Traumatismos, cirugías, trombocitopenias, coagulopatía, ruptura esplénica, en fin, hemorragias en diferentes cavidades, ¿de acuerdo? Hay una excepción a la regla. Yo les decía que hemólisis o destrucción siempre son regenerativas, generalmente lo son. Hay excepciones a la regla. Una excepción es cuando la hemorragia o la hemólisis es muy aguda. Porque la médula ósea de manera normal requiere 7 días desde que un rubriblasto se convierte en eritrocito. 7 días. Quizá en una anemia, y cuando hay respuesta de la eritropoyetina, los 7 días se pueden reducir a 4 o 3 días. De tal manera que la regeneración la vamos a observar solo después de 3 o 4 días. Entonces, en una hemorragia aguda, en donde han sucedido 24 o 48 horas, o en un proceso hemolítico agudo, no vamos a ver regeneración. Esa es una excepción. Y la otra excepción es en las hemorragias. Cuando son crónicas, cursan con deficiencia de hierro. Al inicio son regenerativas, pero después, ya cuando la deficiencia de hierro es marcada, después ya no. Bueno. Ahora vamos a ver las anemias no regenerativas. ¿Cuál es la característica de la anemia no regenerativa? Pues es lo contrario a la anemia regenerativa, ¿no? No hay reticulocitosis o los reticulocitos están por debajo del valor de referencia, lo cual nos indica que no se están liberando eritrocitos inmaduros a circulación y tampoco hay signos de regeneración en el frotis sanguíneo, ninguno de los anteriores mencionados. Entonces, aquí pudiéramos clasificar las anemias no regenerativas por disminución en la eritropoyesis. Esto es
cuando únicamente del hemograma vemos reducida la línea roja. Anemia exclusivamente, pero no está alterado ni plaquetas, ni está alterado tampoco leucocitos. Es únicamente la línea roja. Eso es disminución exclusivamente en la eritropoyesis, como puede ser enfermedad renal crónica, enfermedad crónica, insuficiencia renal, endocrinopatías, inmunomediada. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. O cuando hay un daño medular. ¿Cuál es la diferencia entre disminución en la eritropoyesis y un daño medular? Bueno, la diferencia es que en el daño medular no se puede afectar únicamente una sola línea, sino que se van a afectar las tres. Anemia, trombocitopenia y leucopenia, que cuando están las tres en conjunto reducidas, a esto se les llama pancitopenia. Cuando nada más están reducidas dos líneas, se le llama bicitopenia. Por cierto, cuando están reducidos todos los leucocitos, panleucopenia, ¿no? Entonces, todos estos términos tenemos que usarlos. Yo creo que también en patología, en la medicina, ayuda a conocer como las etimologías, ¿no? De las palabras. Por ejemplo, si sabemos que pan significa todo, es un prefijo que significa todo, por ejemplo, panamericano, ¿no? Todo el continente americano, Pangea, todos los continentes. Pancitopenia, pues todas las líneas celulares disminuidas, en fin. Era un comercial. Ok. Entonces, bueno, eso es la anemia no regenerativa y esas son sus causas. Vamos a reducir esto. Esto también. Les decía, la respuesta medular es la clasificación más importante porque tiene una utilidad práctica como tal, ¿no? Una utilidad que nos permite tomar decisiones de diagnósticos diferenciales. Bueno, por último, vamos a la clasificación de anemia con base en el mecanismo fisiopatológico. Fíjense que, a diferencia de las otras dos anemias, clasificaciones quiero decir, los índices eritrocíticos y la respuesta medular, esto sí es estas dos sí son clasificaciones que hacemos con base en los resultados de las pruebas de laboratorio. Nos permiten saber de qué tipo son y qué respuesta tienen. Pero el mecanismo fisiopatológico en realidad es una clasificación más bien como conceptual. Es una clasificación pedagógica que nos va a permitir ordenar las ideas. Es decir, no vamos a utilizar un parámetro, no vamos a utilizar como un dato en específico. Y de hecho, en todo caso, nos apoyamos de estas dos. Entonces, esto es más como un aspecto teórico. Y aquí es donde voy a desarrollar los diferentes tipos de anemia. Entonces, con base en el mecanismo fisiopatológico, estamos hablando de causas generales de anemia, como les decía para la hipoproteinemia. Cuando nosotros conocemos estas causas generales, cualquier causa de anemia tiene que estar incluida en alguna de estas tres. O disminución en la producción, o pérdida de hemorragia, o hemólisis y destrucción. Bueno, hablar de hemólisis y destrucción es lo mismo como hablar de pérdida y hemorragia. Entonces, aquí es donde vamos a desarrollar las diferentes patologías. Disminución en la producción, que si se fijan, disminución en la producción es lo mismo que anemia no regenerativa. O sea, prácticamente es lo mismo que esto. Están relacionadas también estas clasificaciones. Disminución en la producción. En donde tengo disminución en la eritropoyesis y daño medular, lo mismo que veíamos en la anemia no regenerativa. Aquí vamos a ver las causas y voy a comentar algo un poquito acerca de estas causas. Bueno, número 1, enfermedad renal crónica. De todas las anemias, esta diría que es la más frecuente. Antes, de hecho, se le llamaba anemia por inflamación crónica, pero ahora se sabe que no es exclusivamente la inflamación, sino que es un estado de enfermedad crónico.
Lo que están viendo ustedes aquí en la imagen se llama islote eritroblástico, que consta de un macrófago central rodeado de células de la línea eritrocítica en diferentes fases de maduración. El macrófago central cumple ciertas funciones para favorecer o estimular la eritropoyesis. Pues resulta que en una inflamación crónica y en una enfermedad crónica se están liberando o produciendo factores proinflamatorios, interleucinas como interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral o interferones, que están inhibiendo la eritropoyesis y que estimulan al macrófago a secuestrar hierro. O sea, este tipo de anemia se da en cierto modo por secuestro de hierro por macrófago y por inhibición de la eritropoyesis. Otro de los mecanismos descritos es que también estas moléculas proinflamatorias hacen que el hígado sintetice una hormona que se llama hepcidina, y la hepcidina, digamos que inhibe la función de una proteína que se llama transferrina, que permite que salga el hierro del interior de la célula al exterior. Como está inhibida la transferrina, está secuestrado el hierro dentro de la célula y no sale para ser disponible para la eritropoyesis. Este es el secuestro de hierro, ¿no? Que también dicen que es un mecanismo de protección para que las bacterias no lo utilicen para proliferar. El punto es que en enfermedad crónica vamos a ver una anemia normocítica normocrómica. Si es muy severa, muy crónica, puede llegar a ser microcítica, no regenerativa, y suele ser ligera a moderada. Y va a ser la más frecuente que ustedes van a observar en la clínica. Insuficiencia renal crónica. Bueno, seguramente ya saben ustedes que la eritropoyetina se sintetiza en las células fibroblásticas peritubulares, principalmente la corteza adrenal, y que el principal estímulo para la síntesis de la eritropoyetina es la hipoxia. La hipoxia estimula al factor inductor de hipoxia, que es un factor de transcripción, cuyo gen blanco, entre muchos otros, es la eritropoyetina. Una vez que se sintetiza la eritropoyetina, pues la eritropoyetina es una hormona que va a actuar a nivel de médula ósea y va a inducir proliferación de la línea eritrocítica para tratar de compensar la deficiencia en la perfusión tisular de oxígeno. ¿Qué pasa en insuficiencia renal crónica? Pues que ha habido pérdida del parénquima. Recuerden que cuando ya hay una insuficiencia renal es porque ya se ha perdido el 75% del parénquima renal. Entonces disminuyen estas células que producen eritropoyetina y por lo tanto se produce anemia no regenerativa. Digamos que este es el mecanismo más claramente descrito, pero la realidad es que es multifactorial, porque estos perros o gatos cuando tienen síndrome urémico pueden tener también hemorragias gastrointestinales, porque se cree que la paratormona y algunas otras nefrotoxinas urémicas pueden inhibir también la eritropoyesis, porque se cree que la vida media del eritrocito está reducida. En fin, hay muchos otros factores que pueden estar involucrados, hasta la misma enfermedad crónica, ¿no? Bueno, eso en insuficiencia renal crónica. Esta anemia suele ser de ligera a moderada. Yo he visto también anemias severas, pero es más común que sean anemias ligeras o moderadas. Dentro de las endocrinopatías son dos las que se mencionan: hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo. En el caso del hipotiroidismo suele ser una anemia ligera, normocítica, normocrómica, obvio no regenerativa. Como poiquilocitos podemos observar codocitos, que se da por alteraciones en la relación fosfolípidos-colesterol de la membrana del eritrocito. ¿Y cuál es el mecanismo del hipotiroidismo? Se han descrito dos mecanismos. Uno es que las hormonas tiroideas, ya saben que tienen efecto fisiológico prácticamente en todas las células, ¿no? Y pueden estimular de manera normal y fisiológica la eritropoyesis. Entonces, la ausencia de las hormonas puede reducir la eritropoyesis. Bueno, ese es uno descrito. El otro mecanismo que es más aceptado por mí, por lo menos, es que yo les decía que el estímulo para que se sintetice la eritropoyetina es la hipoxia, ¿no? Animales que tienen una actividad acelerada tienen más demanda de oxígeno, más hipoxia y más síntesis de eritropoyetina. Pero en hipotiroidismo, fíjense que sucede lo contrario. Estos son animales que tienen reducido su metabolismo, que tienen letargia, inactividad, intolerancia al ejercicio, no requieren moverse tanto, entonces no tienen tanta demanda de oxígeno. Por lo tanto, se sintetiza menos eritropoyetina. Es como decir,
¿para qué quiero tantos eritrocitos si ni los ocupo? Porque mi movimiento y mi demanda es poca, ¿no? Entonces es como si fuera una anemia compensatoria o una anemia adaptada a la actividad física de ese animal. Pero al final es anemia ligera, no es una anemia grave, es más un biomarcador para hipotiroidismo que realmente una complicación en la fisiopatología. Y en el caso del hipoadrenocorticismo es variable, sí se describe anemia porque los corticosteroides también pueden tener influencia en la eritropoyesis y la ausencia del cortisol puede reducir la eritropoyesis. Sin embargo, en hipoadrenocorticismo también los animales tienen hipovolemias severas, deshidrataciones crónicas, y esto puede incrementar falsamente el hematocrito. Entonces, no siempre son evidentes estas anemias. Por otro lado, puede haber también úlceras gástricas, gastrointestinales y pérdida de sangre, y podría ser otro mecanismo de la anemia, pero aquí no está tan claro el mecanismo. Pero bueno, estas dos son las que se describen. Con respecto a las inmunomediadas, fíjense que generalmente cuando pensamos en anemia inmunomediada o autoinmune, pensamos en un proceso hemolítico. Y generalmente así es. Pero también hay anemias inmunomediadas en donde los anticuerpos están dirigidos no contra un antígeno de la membrana plasmática del eritrocito, sino en contra de precursores tempranos de la línea eritrocítica a nivel de médula ósea, ¿no? Entonces, imagínense que los anticuerpos se dirigen en contra de los rubricitos o de los metarubricitos. ¿Qué sucede? Que hay un arresto en la maduración de la línea eritrocítica y entonces los eritrocitos ya no salen a circulación. A esta enfermedad también se le llama aplasia pura de eritrocitos y se caracteriza por tener una anemia severa, no regenerativa. ¿Y cómo le diagnostico? Cuando descarté las otras causas de anemias no regenerativas, como que no tienen retinopatía, que no tienen enfermedad crónica, que no tienen insuficiencia renal, y dices, ¿y solamente está reducida la eritropoyesis? ¿No? Y es una anemia severa, entonces es ahí donde puedo sospechar de esta enfermedad. Se puede hacer también aspirado de médula ósea. Aplasia pura de eritrocitos. Hepatopatía, aquí nos referimos más a, quizá, por ejemplo, a puentes portosistémicos que nos pueden inducir una anemia microcítica o inclusive también en insuficiencia hepática. De hecho, el 10% de la eritropoyetina también se produce en riñón o puede ser simplemente por enfermedad crónica. En los poiquilocitos lo que podemos llegar a observar son codocitos en hepatopatías. También lo mismo que en hipotiroidismo. Deficiencia de nutrientes, bueno, ya se los mencionaba en la otra pestaña, ¿no? Ácido fólico, vitamina B12, piridoxina. Quizá esta información se trae más un poco de lo que sucede en medicina humana, porque en medicina humana sí son más frecuentes este tipo de anemias. En pequeñas especies, la verdad, salvo la deficiencia de hierro, la deficiencia de B12 o de folato o de cobalto o de cobre es rara en realidad. Diseritropoyesis, ya les decía, puede ser por síndromes preleucémicos o mielodisplásicos, puede ser por fármacos, puede ser también por agentes infecciosos. Bueno, entonces, esto es con respecto a disminución en la eritropoyesis. Ahora, daño medular. Les decía que la diferencia entre disminución en la eritropoyesis y daño medular es que aquí está afectada la médula, pero de forma primaria, no de forma indirecta como en las otras, sino un poco de forma primaria. Hay un daño en el parénquima, en el tejido pues hematopoyético, de tal manera que no nada más va a afectar a la línea eritrocítica o a los leucocitos o a las plaquetas, sino a los precursores de todas las líneas. ¿Cuáles son las causas? Pues enfermedades infecciosas es una causa importante y ya se estarán imaginando cuál es de todas las infecciosas la más importante, que seguramente allá donde ustedes están lo ven con mucha frecuencia, ¿no? Estoy hablando de erliquiosis. Lo que vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, es una mórula de Ehrlichia en un neutrófilo y lo que vemos aquí es la consecuencia a nivel de médula ósea, que estaríamos hablando de una aplasia medular. Esto es médula ósea, estos son trabéculas de hueso,
Esto es tejido hematopoyético y fíjense cómo la mayoría es tejido adiposo. Todos estos circulitos que ven aquí es tejido adiposo y el tejido hematopoyético es esto. Entonces, esta es una aplasia medular que afecta a todas las líneas. Como enfermedades infecciosas, Ehrlichia es muy clásico, pero puede haber algunas otras enfermedades micóticas, por ejemplo, aspergilosis o histoplasmosis puede afectar a médula ósea. Leishmania puede afectar también a médula ósea. Inclusive moquillo y distemper pueden también, te producen pancitopenias por otras razones, pero también pueden reducir la producción de células hematopoyéticas. Bueno, eso de enfermedades infecciosas. Mielotoxicidad, por ejemplo, por fármacos, ¿no? Es muy típico, bueno, lo que conocemos bien es quimioterapéuticos, ¿no? Los quimioterapéuticos van a inhibir la proliferación de células justo en rápida producción. Si bien las neoplásicas están en ese caso, también las células hematopoyéticas. Entonces, estos quimioterapéuticos pueden inducirnos citopenias. Nos preocupa más, desde luego, las neutropenias, ¿no? Porque una neutropenia severa va a ser más susceptible al animal a enfermedades infecciosas. Entonces, quimioterapéuticos y estrógenos, creo que sería el otro fármaco paradigmático que nos puede ocasionar aplasia medular y mielotoxicidad. Afortunadamente, creo que ya no se usan en la clínica estrógenos casi para nada, ¿no? Se usaban para inhibir la gestación en una monta indeseable, pero ya se utilizan otro tipo de hormonas. Y mieloptisis, que por definición es la sustitución del tejido hematopoyético generalmente por células neoplásicas. Por ejemplo, una leucemia, ¿no? Una neoplasia que se está originando ahí en médula ósea va a desplazar, sustituir todo el tejido hematopoyético. Aunque la sustitución puede ser por otros elementos como fibrosis, edema, necrosis. Pero al final, fíjense que todo esto me está ocasionando el daño medular general. Muy bien, entonces, eso fue la disminución en la producción. Ahora, hemorragia, yo no diría nada más de lo que anteriormente mencioné. Son las causas que ya vimos y que hablamos, traumatismos, trombocitopenias, coagulopatías, hemorragias gastrointestinales, urinarias, intracavitarias, en fin, ¿no? De las diferentes etiologías. Solo mencionaría aquí que puede ser aguda, que en la aguda puede haber hipovolemia y muerte, que serían otros signos clínicos, y que muchas veces recuerden que cuando es muy aguda no hay regeneración. Generalmente es regenerativa, pero si es muy aguda no. O crónica, en donde una de las complicaciones sería la deficiencia de hierro. Cuando vemos estas hemorragias crónicas, principalmente son gastrointestinales, en el caso, por ejemplo, de neoplasias, en el caso de parásitos o de úlceras hemorrágicas gástricas. Cuando nosotros vemos deficiencia de hierro, les decía, sí hay ciertos cambios morfológicos en eritrocitos. Dos de los más importantes sería esto, que es hipocromía. Fíjense cómo los eritrocitos hipocrómicos son eritrocitos que tienen una palidez central muy evidente, y también pueden llegarse a ver microcitos, como este quizá, que son eritrocitos normales, pero más pequeños, por la división extra que anteriormente les comentaba. También se han descrito queratocitos, que son eritrocitos que tienen como dos cuernos en su superficie. Se han descrito queratocitos en deficiencia de hierro, aunque el mecanismo no está tampoco tan claramente descrito. Bueno, no diría más de las hemorragias, y con respecto a la destrucción o hemólisis, vamos a ver cuáles serían las causas. La causa número 1 que tenemos ahora sí es anemia hemolítica inmunomediada. En la anemia hemolítica inmunomediada, pues ya ustedes conocen el mecanismo, ¿no? Son anticuerpos que están dirigidos a ciertos antígenos en la superficie del eritrocito. Estos antígenos pudieron haberse producido de forma espontánea, que esto sería la anemia hemolítica autoinmune idiopática, o pueden haber sido inducidos por un fármaco, por un agente infeccioso. O muchas veces lo que sucede es que el antígeno no viene del eritrocito, sino viene de algún, por ejemplo, enfermedad infecciosa. El antígeno se adhiere al eritrocito y entonces el anticuerpo va en contra del antígeno adherido al eritrocito, ¿no? No es un antígeno propio, pues,
del eritrocito. Lo mismo puede suceder con fármacos, ¿eh? El fármaco se puede unir al eritrocito y el anticuerpo va en contra del fármaco. O puede ser una exposición espontánea de algún antígeno del eritrocito. El punto es que sea por una o sea por otra causa, esos anticuerpos adheridos a los eritrocitos van a ser reconocidos por el sistema fagocítico mononuclear, por los macrófagos, básicamente. ¿Qué va a hacer el macrófago? El macrófago va a fagocitar el anticuerpo, pero al fagocitarlo se lleva una parte del eritrocito, entonces eso hace que se produzcan, por un lado, esferocitos, y eso hace también que se destruyan eritrocitos en el sistema fagocítico mononuclear. Aunque habría que decir que también otro mecanismo es mediado por complemento, y el complemento sí destruye de forma directa a la membrana eritrocitaria. Fíjense que dentro de las características del hemograma sería entonces anemia, suelen ser de moderadas a severas, suele haber ictericia en el plasma, la anemia tendría que ser regenerativa y suele ser muy regenerativa, y generalmente en el leucograma vamos a ver una leucocitosis marcada por neutrofilia y desviación a la izquierda, que esta se da por un hiperestímulo de la médula ósea porque finalmente se están produciendo, como les decía, factores del complemento o moléculas proinflamatorias que también son quimiotácticas para neutrófilos. Entonces se ven neutrofilias marcadas importantes. Si bien los esferocitos nos dirigen hacia esta patología, uno de los hallazgos patognomónicos de anemia hemolítica inmunomediada es la aglutinación. ¿Por qué se da la aglutinación? Se da porque hay anticuerpos otra vez adheridos a los eritrocitos y los anticuerpos tienen esta capacidad de aglutinar, ¿no? Entonces, cuando se une un eritrocito con anticuerpo con otro eritrocito con anticuerpo, estos quedan unidos. Y se forma la aglutinación. Si ustedes ven aglutinación, es anemia hemolítica inmunomediada necesariamente, porque ninguna otra patología te produce aglutinación. Claro, habría que decir que esto solamente sucede en el 30% de los perros, ¿no? En otros no aglutinan a pesar de tener anemia hemolítica inmunomediada. ¿Por qué no aglutinan? O porque son poca cantidad de anticuerpos, o porque son anticuerpos incompletos que no necesariamente aglutinan, o dependiendo del tipo de anticuerpo, porque puede ser IgM, puede ser IgG, principalmente. Entonces, la aglutinación sería la patognomónica, ¿de acuerdo? Agentes infecciosos. Bueno, aquí estaríamos hablando principalmente de hemoparásitos, ¿no? Por ejemplo, Babesia, Mycoplasma felis, Mycoplasma canis, quizá Trypanosoma. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas imágenes son pequeños coquitos que se disponen principalmente en la periferia del eritrocito, y esto es Mycoplasma felis. Entonces, bueno, hemoparásitos básicamente nos pueden ocasionar también destrucción de eritrocitos. Estos sí pudiéramos observarlos, desde luego, algunas veces en el frotis sanguíneo. Tóxicos. Bueno, aquí dentro de tóxicos podemos incluir, por ejemplo, fármacos, y podemos incluir ciertos productos que se pueden consumir y causan por lo menos especies reactivas de oxígeno, o por lo menos daño oxidativo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos observando aquí en la imagen son estos poiquilocitos que, si se fijan, tienen protuberancias en la superficie del eritrocito, y estas protuberancias corresponden a hemoglobina oxidada y precipitada, es decir, a cuerpos de Heinz. ¿Por qué se producen los cuerpos de Heinz? Pues justamente por ciertos tóxicos. Quizá el más común para presentación de cuerpos de Heinz sería la intoxicación por cebolla, que tiene ciertos componentes que me parece que se llaman tioles. Estos componentes generan oxidación o lipoperoxidación de la membrana del eritrocito, bueno, más que de la membrana de la hemoglobina, generando estos cuerpos de Heinz. ¿Cuál es el problema con los cuerpos de Heinz? Pues que el sistema fagocítico mononuclear los reconoce como anormales, como alterados, y también los fagocita, los elimina. Y de hecho también estos eritrocitos que tienen cuerpos de Heinz tienen menor capacidad para deformarse. Entonces, su vida media también está reducida, pues. Esto nos puede llevar a una anemia hemolítica extravascular, que suele ser más frecuente en el gato porque el gato tiene una composición molecular de la hemoglobina distinta a la demás de las especies.
a las demás especies. Tiene un incremento en los grupos sulfidrilo, que son los susceptibles para la destrucción o para la lipoperoxidación. Además de los cuerpos de Heinz se pueden ver los excentrocitos, que son estos eritrocitos que tienen zonas pálidas a la periferia. Esta zona pálida está dada por el plegamiento de la membrana plasmática que hace que la hemoglobina se vaya a un extremo. Por eso se llama excentrocito. Y también se da por daño oxidativo, ¿no? Entonces decíamos intoxicación por cebollas, pero hay algunas otras plantas que pueden generar también daño oxidativo. También hay fármacos como acetaminofén, como AINES, como propofol, vitamina K, que pueden también causar daño oxidativo. Se ha descrito en algunas otras patologías como linfosarcoma, diabetes mellitus cetoacidótica, hasta insuficiencia renal. Finalmente, está alterado el metabolismo celular y se están produciendo más especies reactivas de oxígeno. Muy bien. Tóxicos. Enfermedades hereditarias, que aquí la verdad es que no voy a ahondar mucho porque son poco frecuentes estas anemias hemolíticas. Podría decir, resulta que el eritrocito tiene vías metabólicas diferentes a la mayoría de las células. Dense cuenta que el eritrocito, por ejemplo, no tiene núcleo, ¿no? Ya cuando es eritrocito no se puede dividir. No tiene mitocondrias. Entonces, sí necesita ATP, pero es un ATP que no lo producen las mitocondrias. Entonces tiene vías metabólicas muy propias del eritrocito. Una de esas vías metabólicas se llama la vía de Embder-Meyerhof, en donde dos enzimas son importantes, PK, que es piruvato-sinasa, y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Resulta que es piruvato-sinasa, es piruvato-sinasa y fosfofructosinasa. Resulta que estas enzimas ayudan a que el eritrocito produzca ATP y el ATP es necesaria para la estabilidad de su membrana. Hay deficiencias enzimáticas de estas dos enzimas en donde al no producirse ATP, la estabilidad de la membrana del eritrocito está reducida y por lo tanto estos animales suelen tener crisis hemolíticas. Obvio, al ser hereditaria y al ser congénita, esto es desde el nacimiento. Son animales que generalmente no duran más de 2 años o 3 años, dependiendo de la deficiencia. Ahora sí, les decía, hay otra deficiencia enzimática que es la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en donde esta enzima nos ayuda a proteger al eritrocito del daño oxidativo y cuando está deficiente, el eritrocito es susceptible a daño oxidativo y también sufre procesos hemolíticos. No son frecuentes, pero sí son descritas en medicina veterinaria en perros, gatos y caballos. Fragmentación mecánica. Bueno, esta destrucción del eritrocito se suele dar regularmente a nivel vascular, intravascular. De hecho, a esto también se le llama anemia microangiopática, porque se destruyen los eritrocitos principalmente en pequeños vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las causas de este tipo de anemia? 2 son las clásicas. 1, hemangiosarcoma, porque en el hemangiosarcoma es un crecimiento de células vasculares endoteliales atípicas, tortuosas, y cuando el eritrocito pasa por esas tortuosidades de vasos, pues se fragmentan. Como su nombre lo dice, es una fragmentación directa mecánica. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo clásico sería coagulación intravascular diseminada. Recuerden que esta es una alteración hemodinámica que sucede generalmente por daño endotelial. Al haber daño endotelial también hay un estado inicialmente de hipercoagulabilidad. Entonces se están formando microtrombos y se está liberando fibrina también de la formación de estos microtrombos. Entonces hay mucha fibrina a nivel sistémico circulatorio y cuando el eritrocito pasa por esos hilos de fibrina se fragmenta. Lo que nosotros solemos ver en un frotis sanguíneo es esto que le llaman esquistocitos o fragmentocitos. Y fíjense cómo, voy a acercarme más, fíjense cómo se ve muy claramente cómo todo esto corresponde a fragmentos de eritrocitos, ¿de acuerdo?
O sea, yo les dije o les estoy comentando que las causas más frecuentes, las dos típicas, es coagulación intravascular diseminada y hemangiosarcoma, pero desde luego hay otras, por ejemplo, vasculitis, por ejemplo, glomerulonefritis membranoproliferativa. A veces los glomérulos tienen, por ejemplo, está engrosada la pared vascular de los capilares glomerulares, o a veces pueden sufrir glomeruloesclerosis. Entonces, saben que el riñón es altamente vascularizado. Cuando pasan los eritrocitos por esos glomérulos anormales, se fragmentan. Las otras causas pueden ser, por ejemplo, alteraciones vasculares cardíacas, ¿no? Y donde a veces también puede alterarse el flujo normal sanguíneo, por ejemplo, en estenosis valvular, puede alterarse el flujo sanguíneo y esas turbulencias generan destrucción mecánica de los eritrocitos. Bueno, entonces serían algunas otras causas de esta destrucción mecánica. Muy bien, bueno, pues creo que con esto acabamos esta parte del tema. Espero que haya quedado claro con este nuevo sistema y si no, pues nuevamente reitero mi disposición para la resolución de dudas. Nada más como para integrar todo, recuerden, están estos tres tipos de clasificaciones de la anemia. En términos prácticos, una de las más importantes es la anemia con base en la respuesta medular. Y fíjense cómo está correlacionado, ¿no? Una anemia regenerativa correlaciona con una anemia por hemorragia o con una anemia por destrucción o con una anemia macrocítica hipocrómica. Una anemia no regenerativa correlaciona con una anemia normocítica normocrómica, correlaciona con una anemia por disminución en la producción, ¿no? Entonces, al final, las tres clasificaciones están más o menos relacionadas. Ok, pues nos vemos entonces en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Vamos a